Tradicionalmente, nosotros hemos celebrado la Navidad de diferentes maneras. Y bueno, no quiero caer en qué es válido, qué es moral, qué es legal, qué es normativo. Lo que quiero hacer el énfasis es que celebramos la Navidad, tradicionalmente, culturalmente, como lo hace la familia, de diferentes maneras, hermano. Con el arbolito, con el nacimiento, con las luces, con los encuentros familiares, pero celebramos la Navidad. Gloria a Dios por eso que podemos celebrar la Navidad. Y es que la palabra Navidad nace de nacimiento, puede ser la esencia de esa palabra tiene que ver con nacimiento. Y si hablas del nacimiento de alguien, pues el nacimiento de Jesús. Muchos hablan acerca de los inicios de la Navidad, que Cristo no nació en diciembre. Otros, algunos autores hablan de que la Navidad se hizo para contrarrestar fiestas paganas. Pero hoy día celebramos la Navidad. Entonces, quizás vemos que celebramos con el nombre que lleva Navidad, un nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Salvador, todo eso que nosotros hemos aprendido a través de la Escritura. Sin embargo, esto va más allá. Y usted dirá, bueno, ¿qué más allá que Cristo? ¿Qué más allá que Dios? Que celebramos eso. Y es que, hermanos, cuando celebramos la Navidad, más allá que sea el nacimiento de Jesús, es la encarnación de Dios en nuestro mundo. ¿Ven cómo cambia la situación, verdad? No es un simple nacimiento, es la encarnación de Dios. O sea, Jesús se hace hombre. Y es que la encarnación de Jesús es el sí de Dios a la humanidad perdida. Va agarrando más forma, ¿verdad, hermano? Más que un simple nacimiento, ya más que eso. La encarnación de Jesús es el sí de Dios a una humanidad perdida. A través de la encarnación, Jesucristo no solo mostró la gracia y la verdad de Dios, sino que también ofreció un camino para que los creyentes lleguen a conocer a Dios íntimamente y ser salvos, hermano. Todo lo que es esta celebración que hacemos, y la reflexión esta mañana, como les dije, no es qué es lo que es normativo, sino que nosotros podamos darle ese valor que muchas veces le pasamos por encima de lo que en realidad es esta celebración que hacemos. Para esto, mis hermanos, quiero que ustedes busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Juan 1, 14 al 18. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así, la bendita palabra de nuestro Dios: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios, hermano. Tú tienes, bueno, mucho. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros,
y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos los ha dado a conocer. Bien, mis hermanos, vamos a poner un poquito en contexto de esta carta, porque es importante que tengamos el contexto, porque aquí vamos a poder apreciar mejor el tono de Juan, el tono del apóstol Juan. ¿Por qué hace ese énfasis de hablar de Dios, hombre y Dios? O sea, Jesús hombre y Jesús Dios. Esto fue escrito a los seguidores de Jesús que no eran judíos, específicamente aquellos que tenían dificultades con la filosofía griega del gnosticismo, que enseñaba que la salvación se obtiene a través de un conocimiento especial y que Jesús era divino. No creían que Jesús llegó a ser hombre. O decían que esto era separado, no podía ser el Dios y hombre a la vez. Ellos decían que no era auténticamente humano. Juan insiste en que la salvación se recibe por la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que se hizo carne. Esto es lo que quería Juan. El propósito del libro, por supuesto, dar testimonio de Jesús, como todos los evangelios, y cómo combatir o acabar con el gnosticismo y el legalismo religioso. Lo podemos ver en el mismo capítulo 20, 31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Debían creer en ese Jesús, totalmente Dios, totalmente hombre. Juan se ocupa en su escrito del lugar de Jesús en todo el esquema de las cosas, pues. Desde la creación hasta la redención y más allá, su resurrección. Él habla que es el Mesías, no es otro que el eterno Hijo de Dios, que son las buenas nuevas finales de la historia cristiana. Jesús, Él es el protagonista de todo, Él es la esencia del Evangelio. En Juan Jesús no entra en cuestión de orar. Si vemos comparado con los evangelios sinópticos, Juan no lo coloca mucho en cuestión de orar, en ayunar, en matrimonio, en riquezas, como lo hacen los demás. En vez de eso, las relaciones de nosotros con Dios, los demás y el mundo, se resumen en una palabra: amor. Vemos que le decimos el apóstol del amor. El amor que Dios siente por su Hijo, pasa a través de su Hijo a los que son suyos, y como recipientes de amor, ese amor cristiano, los cristianos deben amar a Dios amándonos unos a otros. Este amor que une a los creyentes es también un testimonio al mundo. Y Juan se encarga de hablar también de ese amor. Tenemos Juan 3:16 que dice y expresa la teología básica del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo. Bien, quiero compartir, ya estando en contexto, quiero compartir un principio esta mañana con ustedes que dice de esta manera: la encarnación de Jesús nos manifiesta la plenitud de Dios y su gracia salvadora. La encarnación de Jesús nos manifiesta la plenitud de Dios y su gracia salvadora. Comienza el apóstol a hablar de: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Juan estaba atacando la falsa doctrina del gnosticismo, porque ellos decían que Jesús no podía ser hombre y podía ser Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya Juan venía hablando del verbo, de la palabra,
Cuando dice ya aquel, era de ya aquel el que venía hablando. Dice, comienza en el inicio del capítulo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya él venía hablando de ese verbo. Entonces ese verbo se hizo carne, se hizo carne. La gente que estaba siendo asediada por este pensamiento pagano griego, Juan no quería que fueran permeados de esta manera, dándole el verdadero valor de lo que era Jesús como hombre y como Dios, verdaderamente Dios. Y esto fue el cumplimiento de una promesa. Fue el cumplimiento de una promesa. Y esta palabra verbo, verbo tiene que ver, o palabra, que es logo, tiene que ver con lo que es un dicho que es cierto. Algo que es cierto. No es una mera subjetividad, tiene que ver con que es algo cierto. Podemos leer lo que era cierto en el principio, y lo que era cierto con Dios, y lo que era cierto era Dios. Lo podemos leer de esa manera. Era algo que era efectivamente, será verdad, era cierto. Dios tomó residencia como hombre entre la humanidad caída, hermano. Literalmente vino Dios a vivir aquí con nosotros. Eso es literal. Dios vino a vivir con nosotros, hermano. Y por supuesto, este término carne, cuando dice, y el verbo fue hecho carne, no tiene que ver con lo que Pablo habla acerca de la carne de manera pecaminosa, no. Tiene que ver con que se hizo hombre, humano. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Era Dios y se hizo hombre. 1 Timoteo 3:16 le da también, Pablo acá le da ese énfasis de que tenía que iniciar así, haciéndose carne, hermano. Tenía que hacerlo así, era de esa manera. Era la única forma de que Jesús podía pagar lo que nosotros nos alejaba de Dios. Dice Timoteo, Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tenía que haberse hecho carne. Era necesario, hermano. Y vemos que entonces a lo largo de la Escritura se le da ese énfasis de que el verbo se hizo carne. Quizás la encarnación es un profundo misterio que está por encima de nuestra comprensión, hermano. Eso nosotros lo aceptamos por fe, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado esa fe para que podamos aceptar eso. Encarnación, hermano, no reencarnación, boca con eso. Estamos hablando de la encarnación de Jesús. Pero aunque no somos capaces de nosotros entender esto, la base de la palabra lo afirma, hermano. La base de la palabra lo afirma. Podemos decir que Jesucristo es el Dios hombre en quien se hallan las dos naturalezas perfectas. Perfectas. La divina y la humana en una sola persona. Indivisible para siempre, hermano. Porque mucha gente dice que cuando Jesús vino a la tierra, Él perdió. O sea, Él fue hombre solo. Entonces muchos dicen que cuando estuvo aquí en la tierra, como era Dios, fue que pudo soportar lo demás. Entonces Él se humilló
y era hombre y era Dios. Por eso es que le digo, la parte de la encarnación en nuestra mente no va a caber. Sin embargo, la Biblia nos los afirma. Sin embargo, esto es clave para la perfecta comprensión del Evangelio, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre. Por esto el apóstol, el evangelista, nos lo muestra como hombre, nos muestra pues, cómo Jesús como hombre sentía, comía, bebía, lloraba, se cansaba, sufría, se alegraba, se indignaba, sentía lástima, oraba, leía, era tentado y sin embargo sometía su voluntad a la de su Padre Celestial. Jesús fue hombre, hermano. Si no, él no hubiese pasado por todo eso. Y esto es una de las promesas y garantías de nosotros, que cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús en oración, Él nos comprende, hermano. Él nos comprende. Cualquier situación que tengamos nosotros como seres humanos, Él nos comprende porque Él pasó por cada situación adversa. Cuando Él fue tentado, igual a qué recurrió, en la palabra del Señor. Él tuvo que descansar, tuvo que dormir, tuvo que buscar al Padre en oración. Tuvo que hacerlo. Entonces, oye, no siempre que fue solamente Dios, también fue hombre, necesitaba la ayuda del Padre, el respaldo, que siempre respaldó. Entonces, era hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Y bueno, a partir de su encarnación, fue su naturaleza humana perfecta y la que mayormente se percibía. También hablaba con Dios, como les dije. Mandaba a sus creyentes a que creyeran en Él, como creían en Dios. Y ahí Él está mostrando que también era Dios. Se declaraba hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. La gente, los fariseos lo criticaron. Decía que el Padre y Él eran uno. Si cualquiera viene por aquí y dice eso, te dice, ese es un loco. Cualquiera que venga ahorita y te diga, no, es que yo soy, no, hermano, usted está fuera de cabeza. Quizás para mucha gente no le entraba en su cabeza, pero Él es Dios. Que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Que conocerle a Él era conocer al Padre. Y quien le había visto a Él, había visto al Padre. Se mostraba también como Dios. También que aborreciere al Padre, o a Él, también aborrece al Padre. Que había estado en la gloria junto al Padre antes de que este mundo fuera. Y que el mismo profeta Isaías le había visto sentado en su trono divino, siendo adorado por los serafines. ¿Sí? Dios, Jesús es Dios. Él cuando se planteó, cuando Él encarnó, Él también se preocupó por decirle, sí, aquí estoy yo como hombre, pero también soy Dios. Y están en las Escrituras, hermano. Están en las Escrituras. Sigue el apóstol diciendo, y habitó entre nosotros. La palabra esta palabra de habitó, quiere decir literalmente, fijó un tabernáculo, pues una casa, tabernáculo. Aquí Él fijó su tienda. Esto acá nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios se manifestó en él. En el momento que Jesús encarna, cuando nace, pasa esto. Si en ese momento pasó allá, pasó en ese momento aquí en el mundo. El mismo Dios estaba reposando, posando aquí en el mundo con nosotros. Si vemos en el Éxodo, veíamos que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. Yo cuando estudié este pasaje, yo no lo veía tan profundo así, que el tiempo que estuvo Dios, escuche esto, hermano, el tiempo que estuvo Dios acompañando al pueblo de Israel, y lo acompañaba de día, y lo acompañaba de noche,
y estuvo siempre con ellos, que uno puede decir, oye, Dios estaba con ellos ahí, y lo leemos y nos maravillamos. Jesús cuando vino acá, Él está con nosotros. Así de la misma manera que Dios estuvo con el pueblo de Israel, de la misma manera Jesús está con nosotros, hermano. A ese nivel, hermano. Y ahí vemos la bondad de Dios, hermano. Dios siempre ha estado y ha tenido un fuerte deseo de acompañar al hombre a través del peregrinaje en nuestra vida, si lo comparamos en el pueblo de Israel y nosotros. Ahorita apreciamos también que no fue una breve aparición momentánea, sino que ahorita Él llegó a habitar entre nosotros. No fue que se apareció y se fue, no Él habitó. Él tuvo que cumplir todo su ministerio, todo lo que hizo, hacer, crecer, enseñar, hacer todo lo que tenía que hacer para demostrar que era el Hijo de Dios y para que el mundo le conociese. Y cuando eso pasa, hermano, ahí nosotros, dice el evangelista, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Él permitió que nosotros viésemos su gloria. Cuando él habla de su perspectiva, el evangelista, ellos fueron testigos oculares de lo que pasó con Jesús, con la encarnación de Jesús. Ellos lo vieron de primera mano. Lo que ellos vieron fue su gloria, que no es más que la exteriorización de los atributos de Dios que se pueden ver visibles a los hombres. Cada paso que dio Jesús en este mundo era manifestando su gloria, hermano. Quizás muchos dirán, oye, ojalá yo hubiese nacido en ese tiempo. Hermano, nosotros lo vamos a experimentar cuando estemos con Él. Desde este momento, el momento que nosotros creemos, nosotros experimentamos su gloria por fe. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras, que nos dice que Jesús es el Señor, que Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados, nosotros estamos viendo su gloria manifestada. Y lo vemos cada día en nuestras vidas, hermano. Cada vez que nosotros sabemos que fallamos y acudimos a Él como abogado, le presentamos nuestra falla, nuestro pecado y sabemos que nos perdona, ahí estamos experimentando su gloria, hermano. Y la tendremos plena cuando partamos de este mundo o Él regrese por su iglesia. Amén. Gloria como del unigénito del Padre. Aquí vemos que los que tienen la Reina Valera, vemos que está entre paréntesis. Esto, por eso se lo agrega. Como unigénito del Padre. Lo que nos da a entender que cuál fue la gloria que ellos vieron. No fue cualquier gloria. No era una gloria comparable con ninguna o de otro ser creado. Era una gloria divina, especial y única. En este término, o mejor dicho, este término, en este contexto, unigénito, no quiere decir que fuera un hijo creado por el Padre. Cuando estos términos son aplicados a Dios, no hemos de interpretarlos de la misma manera en que lo haríamos cuando nos referimos a relaciones humanas. No, esto no es así. Aquí, si lo hacemos de esa manera, vamos a llegar a muchas contradicciones. No hay que verlo. Si Cristo es el unigénito, o sea, entonces uno pudiera decir, entonces Dios no tiene más hijos. Nosotros pensamos así, bueno, si lo vemos como que el único Dios, no, el unigénito porque es el único que tiene la esencia de Dios, el único hijo Dios. Entonces somos hijos. Mismo Juan lo dice ahí en el 1:2, que todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto hablando aquí de este unigénito, es de que Él es el único hijo Dios. Más nadie, hermano. Ni el que se postule, ni nada, no. Él, el único.
y nosotros somos coherederos. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad. Y es el primogénito en relación a todos nosotros. Él es el primogénito en relación a todos nosotros, a todos los hermanos, a los que hemos creído. Lleno de gracia y de verdad. El evangelista dice que está lleno. Y más adelante que habla también de su plenitud. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera a los colosenses. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Qué privilegio, ¿no, hermano? Que esa plenitud del Señor nos ayuda a nosotros a estar completos. A estar completos. Allí es que tenemos plenitud. Solamente en Jesús. Allí es que tenemos esa verdadera vida de abundancia. No es una vida material, económicamente bien, próspero, tiene que ver con esa relación personal. Dios nos dio el sí cuando mandó a su Hijo a encarnar. Cristo se manifiesta plenamente, en Él se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios, sin medida alguna, y que todo cuanto el hombre pueda necesitar, ya sea en el tiempo presente, en la eternidad, se encuentran en Jesús. En Jesús, solamente hay plenitud en Jesús, mis hermanos. Aquí Juan resalta los atributos de Dios que se manifiestan totalmente, hermano, con claridad. La gracia y la verdad. Es importante, cuando Dios inspira al evangelista y a cada uno toda su palabra, Dios no pierde detalles, hermano, en lo que es la esencia del evangelio. Dios se encargó, hermanos, de colocarnos cada aspecto esencial del evangelio. Cada aspecto esencial del evangelio. Gracia y verdad. Sin embargo, hermano, hay mucha gente que no predica un evangelio bíblico. Y no lo hace porque no quieren, hermano, porque está explícito en la Biblia. Por eso es que digo, Dios se encargó de dar cada detalle cuando habló del evangelio, del plan de salvación, del único camino, del único mediador. Eso está explícito en la Biblia, en la versión que usted la busque, hermano. La gracia se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres que no merecen nada, sino eso es un impulso de amor de Dios. Eso es gracia, hermano. Algo que no merecemos. Un regalo que no merecemos. Esto se ve claramente en el contexto, versículos 10 y 11. Dice, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, hermano, Cristo murió en la cruz. Eso es como cuando usted llega a una parte y usted no lo recibe, ¿qué usted hace? Usted se queda allí, usted se echa para atrás, usted dice, bueno, esta gente ni los buenos días me dio. Jesús no estaba esperando los buenos días, no estaba esperando pompa, no estaba esperando nada. Él vino por la gente que tenía una enemistad con el Padre y fue a redimirlo. Al mismo tiempo, en Cristo se manifiesta plenamente la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios se encuentra en Cristo. Pero si la verdad de lo que el hombre pecador es en presencia de Dios, en Dios, hubiese sido lo único que Dios hubiera manifestado. Mis hermanos, si nosotros queremos conocer a Dios, si Él ha dicho
que Él se ha revelado a través de Cristo, ¿a quién tenemos que conocer nosotros? A Cristo, mi hermano. ¿Usted quiere conocer a Dios? Vea qué hizo Cristo. Vea cómo se comportó Cristo. Estudie, profundice la vida de Jesucristo, hermano. Entonces nosotros buscamos otros atajos. Queremos un puesto VIP para conocer a Dios con una entrevista personal. Y Él mandó a su hijo, hermano, acá. Y Él se manifestó. Él manifestó al Padre. Juan dio testimonio de Él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Aquí ya viene el apóstol Juan, viene a hablar de Juan el Bautista. Es interesante cómo dice, él comienza a hablar de lo que es las comparaciones de sus ministerios, pues, de Juan el Bautista. ¿Ah? Dice, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero, hermano? ¿Juan o Jesús? ¿Y cómo era que era primero que él? Ya él permanecía, ya que comienza hablando de que él existía. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí insiste, y usted dice, bueno, pero ¿por qué Juan está que me fastidia con eso? Hermano, vea el contexto de gente que no creía que Jesús era hombre y era Dios. Por eso él enfatiza, él repite. Y a lo mejor hasta nosotros, hermano, hoy día nos tienen que repetir varias veces eso, hermano. Dios nos guarde de estar creyendo en cosas así, pero bueno, Dios se encargó a través de Juan de hacer ese énfasis allí, de que Dios era antes, fue en ese momento y también está, o sea, plenitud, Él permanece por siempre. Ahí lo dice, lo resume Juan, Él permanece por siempre. Pues lo dice de esa manera, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta gracia sobre gracia, hermano, dirá usted, bueno, ¿cómo es eso? Si ya se regaló y ahora también, o sea, un doble regalo. Sí, hermano. Porque además de que Jesús vino y encarnó, además de mostrarse, porque una cosa es que alguien se muestre y solamente que diga, ay, vimos a Dios, vimos a Jesús. Usted tiene el privilegio de ver a alguien. Vamos a ponerlo de esta manera, ustedes que son faranduleros. Cuando algún artista o alguien, algún estudiado, un profesor con muchos doctorados, no es lo mismo que usted vaya y lo vea. Ay, mira, por ahí pasó el profesor que es doctor en letras y cuestión. A lo mismo que esa persona venga, se siente con usted y le hable, le saque alguna duda. Entonces ya no es un regalo, es doblemente regalo. Gracia sobre gracia. Entonces Jesús mostró al Padre a través de su encarnación y también nos dio la salvación. ¿No? También nos dio la salvación. Y eso solamente es pleno en Él. Por eso se habla de plenitud. Se mostró y también nos dio la salvación. Tremendo, hermano. Y no lo merecíamos. Por eso es gracia, porque no la merecíamos. Y no se sienta mal, hermano. No podíamos hacer nada para nosotros restablecer la comunión con el Padre. Tuvo Él que siempre tomar esa iniciativa de restablecer la comunión con su creación, con el hombre. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y bueno, ¿por qué insiste tanto? Bueno, pero vamos a salir primero de Moisés.
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El énfasis ahora se pone en contraste entre Moisés y Jesús, entre la ley y el evangelio. La ley y la gracia son dos formas relacionadas con Dios, hermano. Dos pactos. Una tiene que ver con otra, pero son incompatibles, hermano, por la esencia de lo que tienen que ver. La ley manifiesta el carácter de Dios por medio de diferentes mandamientos. Si el hombre los cumplía de forma completa y absoluta, entonces Dios le recibiría, mantendría comunión con él. Pero en caso de que no llegara a su cumplimiento absoluto, la ley lo condenaba a muerte. La ley lo condenaba a muerte. Cuando los israelitas recibieron la ley, dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Su falta de realismo pronto quedó puesta en evidencia cuando después Dios le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. No pasó mucho tiempo, hermano. Bueno, para nosotros no es mucho tiempo. Ya la gente andaba haciendo estatuas, ya había experimentado la bondad de Dios, ya habían experimentado ese caminar con Él en el desierto, muchas cosas, hermano. Y ya la gente estaba con estas cosas. El problema es que aunque la ley era buena, el hombre pecador no tiene fuerzas para cumplirla, hermano. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, hermano. Así que lo único que la ley podía hacer, lo que podía hacer por el hombre, era mostrarle su condición pecaminosa y su sentencia. Por lo tanto, toda persona que intente establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley, no la vamos a poder conseguir, porque no la podemos cumplir. Solo no podemos. Solo no podemos. Pero en contraste con la ley, la gracia traía para el hombre pecador todo el favor de Dios. Cristo no venía para juzgar al mundo, sino para salvar a los pecadores que no podían salvarse a sí mismos y que además eran enemigos de Dios. Eso. Totalmente contraste con la ley. Que la ley nos ayuda a mostrarnos en qué fallamos, sí, hermano. La ley venía preparando el camino de Jesús, de nuestro Salvador, del Mesías. Hay gente que le tiene miedo al Antiguo Testamento, como hay gente que le encanta mucho el Antiguo Testamento. Están los dos polos. Nosotros necesitamos del Antiguo Testamento, hermano, mucho. Necesitamos mucho. No, que es que el pacto mío es de Mateo para acá, bueno, hermano. Pero cuando usted comienza a leer esos libros, hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Se venía mostrando, se venía dando la promesa del Mesías, se venía y se cumple la promesa. Entonces necesitamos, todo el consejo de Dios es importante. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El mismo Jesús dijo: yo soy la verdad. Él fue absolutamente veraz y fiel en todas sus palabras y acciones. Todo, hermano. Todo. Jesús fue la verdad. Pablo, acá, cuando escribe a los Colosenses 2:17, habla justamente eso que les acabo de decir del Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nosotros no vemos lo que necesitábamos, lo que venía, que era Cristo, para poder salvarnos. Y quizás algunas de las leyes ceremoniales que él nombra, por supuesto, en el contexto,
no era nada más que la sombra de Cristo. ¿Por qué se habla del cordero inmolado? Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran un cordero, también eran con aves, con cosas. Pero entonces toma esa figura. Y de hecho el Apocalipsis habla de eso, del cordero inmolado. Él es la sombra. O sea, aquello era la sombra de lo que iba a venir, lo que nos venía a dar Jesucristo. El sacrificio de Jesús para la salvación nuestra. Entonces, Jesús es verdad. La verdad vino, o sea, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y aquí está, hermano, el cierre de este episodio, de esta escena. Y es el clímax de este texto. A Dios nadie le vio jamás. Aquí, entonces, el evangelista nos muestra, o nos va a mostrar, la faceta importante de la obra del Verbo que explica la necesidad de su encarnación, que no es más que revelarnos a Dios. Él comienza a mostrarnos nuestra necesidad. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu y por lo tanto invisible, dice Juan 4:24. No podemos llegar a conocerlo por nuestros propios medios. Job dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Hasta que Jesús viniese, Dios no se había manifestado ni se había mostrado. Ya escuché por ahí, hermano. ¿Y qué pasó con Moisés? Un resplandor. Es cuando usted habla bien, ve bien, eso no, él nunca pudo verle así como se mostró Jesús cuando fue encarnado. Cuando Dios fue encarnado, no se había mostrado de esa manera. Fue un resplandor, y tanto así que la gente tenía miedo de verle a Dios. O sea, ellos se cuidaban de ni siquiera de ver a Dios. Porque sabía que decía, si he visto decía al ángel de Jehová, definitivamente voy a morir. A los que tuvieron encuentros cercanos con Dios. Entonces, no le ha visto a nadie de esa manera. Como nosotros somos imposibilitados para por nuestros propios medios ver a Dios, por esta razón tiene que ser Dios mismo quien necesariamente tome la iniciativa de darse a conocer. Mis hermanos, nosotros somos muy privilegiados. Dios con sus atributos, siempre interesado, siempre nosotros fallando, Él es el que siempre ha tomado la iniciativa para restablecer la comunión con Él. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, ya hablábamos de eso, Hijo Dios, que está en el seno del Padre, cuyo expresa su eterna unión con el Padre en la deidad e inefable intimidad entre ellos, hermano. Hay gente que todavía no cree en la Trinidad. Hay gente que desprestigia a Reina Valera porque anexó de una manera de explicar lo que es la Trinidad. Sin embargo, hay muchos textos que a lo largo de la Biblia expresan de la Trinidad del Señor. Este es uno, aquí el primer capítulo de Juan. Existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es cuando nosotros nos bautizamos, de hecho, cuando Jesús nos manda la gran comisión y Él dice, y bautícenlos, ¿en nombre de quién, hermano?
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, hermano, en esencia allí. Está su unión. Por eso es que habla aquí de esa unidad que está en el seno del Padre. Lo que quiere decir es eso. Esa unión es inefable entre ellos. Él le ha dado a conocer, hermano. Él le ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer al Padre, a Dios. Al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Hermano, gloria a Dios. ¿No le da un aplauso al Señor? Al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Esta interpretación de Dios dada por el Hijo es completa y definitiva en cuanto a las necesidades de los hombres. En cuanto a las necesidades se refiere a nosotros, es completa. Él no se mostró a medias. Por eso es cuando algunos hermanos, y hasta uno mismo, cuando reflexionamos acerca de nuestras fallas, nuestras fragilidades, y uno dice, oye, lo que pasa es que yo no puedo con esta lucha, yo no puedo cambiar. Dios cuando vino y se mostró a través de Jesucristo, y Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, Él murió por todos nuestros pecados, murió, pero también murió por cada aspecto de nuestras vidas que puedan fallarle. Eso no es una salvación a media, si no, no fuese salvación. Fue entera, a plenitud, hermano. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar, oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios. Wow, no imagino los discípulos que siempre estaban con Él, acompañaban, sentir todas esas cosas, hermano. Nosotros hoy día también lo podemos sentir a través de su Espíritu Santo. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plenas y absolutamente dadas a conocer por medio de Jesucristo, mis hermanos. No hizo nada por sí mismo, sino lo que vio que el Padre hacía. Vivía por el Padre, no hablaba sino lo que su Padre le decía. Manifestaba solamente lo que oía de su Padre. Sus palabras no eran propias, sino las del Padre que le había enviado. Recordemos su declaración enfática: el Padre que está en mí, Él hace las obras. Wow. Hermano, esto es una joya. Esto que hemos podido leer y revisar esta mañana. Y es una joya porque tiene un valor, hermano. Nada se compara. Ninguno de los deleites de este mundo, el oro más fino, la piedra más preciosa, no se compara con este mensaje, hermano. Esta es la verdadera Navidad, mis hermanos. Celebrar que Dios encarnó. Y no para venir a un tour, sino a morir por nosotros, hermano. Que nosotros podamos pensar eso, que tiene mucha importancia, hermano. Tiene un valor grandísimo para nosotros, tiene mucha importancia ver la Navidad desde este sentido, de esta forma, desde esta perspectiva. Más allá del nacimiento, es la encarnación de Jesucristo para beneficio nuestro. Wow, hermano, esto es tremendo. Esto nos lleva, hermano, a darle importancia de conocer más profundamente a Cristo, quien es la revelación perfecta de Dios. A través de la encarnación, Jesucristo no solo mostró la gracia y la verdad de Dios, sino que también ofreció un camino para que los creyentes lleguen a conocer a Dios íntimamente y podemos gozar de la salvación. Bien, hermano, ¿y qué vamos a hacer nosotros con esto? ¿En qué podemos reflexionar esta mañana? Sobre la grandeza de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. ¿Qué podemos reflexionar en esta mañana, hermano? Allí donde está, hermano, incline su rostro. Incline su rostro.
Dios vino al mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido, hermano? Bueno, todo aquel que no tiene una relación personal con Dios, con Jesús, estamos perdidos. Dice que la palabra dice que el que no ha creído en Jesús ya ha sido condenado. Si tú esta mañana no has tenido hasta hoy una relación con Jesús, esta mañana te invitamos a que puedas tenerla a través de esta gran verdad que hemos podido ver acá. Jesús vino acá al mundo, se manifestó Dios a través de Jesús. Era necesario porque estábamos perdidos. Él tenía que hacerlo. Y si nosotros creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestra manera vieja de vivir y le seguimos, Él nos perdona. Él nos hace una nueva criatura y tenemos salvación. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Señor, somos unos consentidos, privilegiados, Dios, de tu amor, de tu gracia, Dios bendito. Tú, Señor, nos escogiste. Tú eres el que siempre ha tenido la iniciativa de restablecer, de mantener la comunión nuestra contigo, Dios. Era necesario dar a tu único Hijo, no solamente para que viniese al mundo, sino que también muriese por el mundo. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Permite, Señor, que en estos tiempos donde tradicionalmente se celebra el nacimiento de Jesús, con sus diferencias, Padre, pero que nosotros, como creyentes, como seguidores tuyos, podamos hacerlo, Dios amado, con esa convicción de lo que en realidad es. Tú viniste, Señor, a este mundo, tú encarnaste, Padre amado, porque estábamos perdidos, Señor. Ayúdanos, Dios amado, y aliéntanos a conocerte cada día más a través de tu bendita palabra, a través de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu iglesia. Permite, Señor, que todo esto que hemos aprendido redunde en nuestras vidas, Señor, que podamos reflexionar hoy, 1 de diciembre, Señor, y no cuando llegue el 31, sino que podamos seguir reflexionando cada día, Padre, de ese regalo que tú nos has dado llamado salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.